Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bien. Amén. Amén. Qué grato poder estar hoy en este día en familia. Amén. Celebrando culto a nuestro Dios. Amén. Al único Dios verdadero. A ese Dios hoy rendimos culto y adoración. Es muy importante que en la medida que venimos a recibir la palabra, sabemos que hay muchos factores que pueden distraer, generar distracciones, ¿cierto? Por ejemplo, entonces nuestros hermanos nos van a ayudar. Gracias, Rocky. Entonces, la idea es que podamos estar bien conectados y dispuestos a recibir la palabra que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Amén. Hemos orado pidiendo eso, que la tierra donde la palabra hoy va a ser ministrada pueda ser de edificación, de restauración, de exhortación, de instrucción. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando allí en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, pero antes quiero contarles una pequeña historia, ¿sí? Quiero contarles una pequeña historia. Había una vez una pero muy grande edificación, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo allí es el mirador de uno de los edificios más grandes del mundo, ¿sí? Y creo que todos cuando vamos a las ciudades grandes, ¿cierto? Nos gusta visitar este tipo de lugares, ¿sí? Este es el mirador de uno de los... gracias, muchachos. Muchas gracias. Esta es una de las vistas de la parte interna de ese edificio, ¿sí? Esta es una de esas partes donde se puede dar vista a la ciudad y a la playa que está, al mar que está ahí muy cerca. A este edificio, ¿sí? Como a muchos de los edificios grandes, llegan muchos turistas, ¿sí? Llegan muchos, pero muchos turistas. Cuenta la historia que llegaban diario alrededor de 800 personas en plan de turismo y en plan de negocios, ¿sí? Esas eran como las dos razones principales por las que este edificio ha sido visitado o fue visitado durante muchos, aproximadamente unos 30 años. Este edificio es uno de los edificios que se conocen con el nombre de las Torres Gemelas. ¿Sí? Hoy recordamos esta gran edificación. Estos dos edificios tenían alrededor de 110 pisos cada uno. 110 pisos cada uno, y allí dentro de esos edificios circulaban oficinas de alrededor de 376 oficinas de empresas reconocidas a nivel mundial. El World Trade Center, conocido como el Centro Mundial del Comercio, ¿sí? Fue reconocido y se convirtió para los Estados Unidos como el emblema, el ícono del poderío de los Estados Unidos y específicamente de Nueva York, ¿sí? Hoy, 11 de septiembre, recordamos aquel martes 11 de septiembre, donde estas torres fueron derribadas, ¿sí? Específicamente a las 8:46 de la mañana fue impactada la primera de estas torres. A las 9:03 de la mañana fue impactada
impactada la segunda Torre Gemela, quedando un saldo de víctimas de alrededor, por solo Torres Gemelas, de 2.753 víctimas, alrededor de 600.000 personas heridas y una enorme millonada de pérdidas, ¿sí? La construcción de las Torres Gemelas la planeación de las Torres Gemelas duró alrededor de 10 años. La edificación duró entre 6 y 7 años. Y el derrumbe de las Torres Gemelas de cada una no duró menos de 15 segundos. Esta es la realidad. Así se reduce en algunas instancias el poder humano, el poder económico, el poder de la arquitectura humana. La historia de las Torres Gemelas es un claro ejemplo de cómo el poder humano y económico se derrumba de un día para otro. Se puede ir al traste cuando menos lo pensamos, pero entonces nos preguntamos, ¿cómo sobrevivir cuando nos enfrentamos a estas estrepitosas caídas? ¿Cómo ponernos de pie, ¿sí?, cuando la vida se nos ha hecho pedazos? ¿Cómo hacerlo? Y el texto que vamos a estudiar hoy, a través de Jesús, nos va a dar unas verdades, 3 verdades específicas. Yo puedo decir que una verdad tridimensional, en el sentido de que es una verdad que tiene 3 subverdades que Jesús nos va a dar para poder sobrevivir a aquellos ataques o a aquellas pruebas que intentan derrumbar nuestra fe. Hoy, a través del texto que estudiaremos, quiero que enfaticemos la idea como en tiempos de pruebas, Satanás busca zarandear al creyente. Jesús, desde su óptica, tiene un plan, y el plan es que nosotros confiemos y permanezcamos firmes en sus promesas. Pero ojo, en medio de la prueba hay una tendencia humana a garantizar fidelidad basados en nuestra propia autosuficiencia, ¿sí? Entonces, en medio de la prueba, Satanás, su plan es destruirnos. Jesús intenta y desea que permanezcamos fieles en Él y en sus promesas, pero hay una tendencia mía, humana, a querer enfrentar esa realidad parado en la plataforma de la autosuficiencia. Teniendo en cuenta esto, entonces, vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante. Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, aquellos que están en pie.
¿sí? Jesús entonces, a través de este texto, va a enseñar 3 verdades importantes que el creyente debe tener presente, recordar siempre para que pueda enfrentar la prueba de una mejor manera. 3 ideas o 3 verdades importantes queremos resaltar en este momento. La primera verdad que queremos resaltar es que Satanás tiene un plan en medio de la prueba. En medio de la prueba, Satanás tiene un plan. La segunda verdad que queremos enfatizar es que Jesús también tiene un plan a favor del cristiano. Y la tercera verdad es que el cristiano tiene el plan y la idea de guardar fidelidad basado en su autoconfianza y autosuficiencia. Esas son las 3 verdades que vamos a desarrollar entonces a partir de este texto. El Evangelio de Lucas es el único evangelio que es escrito para una comunidad gentil, ¿sí? El Evangelio de Lucas nos va a enfatizar el interés de Jesús, la gran preocupación de Jesús por aquellos menos favorecidos, como lo son todos los impuros, pero también aquellos que no hacen parte del pueblo del Señor. Lucas nos va a enfatizar de una manera importante que la verdadera tarea de Jesús no fue venir a buscar a los que están sanos y salvos, sino a buscar aquello que se ha perdido. Yo he venido a buscar aquello que se ha perdido. Por eso el Evangelio de Lucas va a retomar la agenda que había anunciado el profeta Isaías para el Mesías. Esa agenda está allí en Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiados. Y entonces serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso lo anunció siglos antes el profeta Isaías, pero Lucas entonces va a retomar esa agenda. Vayan conmigo por favor allí a Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. En otras palabras, Lucas nos va a decir eso que se dijo de ese Mesías, eso es lo que Jesús va a cumplir. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la idea central del libro de Lucas. Jesús retoma esa misión que se asignó o toma esa misión que desde el Antiguo Testamento se le ha dado. Ahora, en el texto que nosotros estamos estudiando, que es el texto mucho más adelante que este,
En este momento quiero que hablemos acerca de ese gran plan que tiene Satanás. Vamos, teniendo en cuenta ese contexto, vamos a ver entonces las tres verdades que hemos enunciado. Veamos entonces cuál es el plan de Satanás en medio de la prueba. En este contexto, en este momento histórico, estamos en el escenario de la última cena. Jesús ha estado anunciando: ha llegado la hora en que me corresponde morir en manos de los gobernadores. Me corresponde morir por causa de la misión que se me ha encomendado. En ese escenario de prueba, en ese escenario de aflicción y en medio de ese escenario de sufrimiento, Satanás hace una solicitud. Dijo también el Señor: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Satanás tiene un plan en medio de la prueba. Satanás va a tomar el escenario de la prueba para querer desestabilizarlos. Sabemos que el zarandeo es el proceso a través del cual el trigo era meneado, era movido con el fin de que el tamo saliera, de que el tamo quedara en el colador y el trigo cayera. Otra forma como se hacía eso era aventando el trigo hacia el viento, de tal manera que el grano cae y el viento entonces se lleva el tamo o la cáscara. El zarandeo, de una manera especial, va a buscar movernos, va a buscar desestabilizarnos de nuestras bases, de nuestros fundamentos, de nuestras creencias. Entonces Jesús, en medio de la prueba, le dice a sus discípulos: miren, se acercan días difíciles y en medio de la prueba es necesario que ustedes comprendan cuál es el plan de Satanás. El plan de Satanás es que ustedes se desestabilicen, que ustedes no tengan una plataforma segura en la que puedan confiar. Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, ustedes tienen que estar preparados para el ataque de Satanás. Todos los discípulos, dice el texto, van a ser zarandeados. Todos los discípulos. Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y en el escenario del mismo capítulo 22, acompáñeme allí, al versículo 3, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. El texto nos está mostrando cómo en el escenario de la prueba, mis hermanos, el escenario de cuando somos impactados por un golpe que no esperamos, por una realidad que se sale de nuestro alcance, por una realidad que se sale de nuestras limitaciones, cómo ese escenario es un terreno fértil para el trabajo de desestabilizarnos de parte de Satanás. Satanás entró y empezó a hacer su trabajo de zarandeo. Algo muy importante es, luego del anuncio que Jesús acaba de hacer de que va a morir aquí en el capítulo 22, los discípulos parece que andan despistados, andan perdidos, porque así muchas veces andamos en la vida, ¿sí? Pensando en tantas cosas, pero no pensando en lo que es realmente importante. Los discípulos, Jesús acaba de hacer el anuncio de que va a morir. La conversación siguiente es: bueno, ¿y ahora quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ocupar el puesto de honor? ¿Sí? Jesús le dice: Pedro,
¿Qué es lo que ustedes están pensando? El tiempo de la prueba no es para estar pensando en lugares de honor, no es para estar pensando en lugares de reconocimiento por Dios. El tiempo de la prueba no es para estar pensando en posiciones. El tiempo de la prueba es para que comprendamos de qué se trata el plan de Satanás, cuál es el plan de Dios y qué es la manera o cómo es la manera como yo tengo que responder. Amén. Nosotros a través de la Escritura comprendemos que la prueba viene de Dios y que la tentación viene de Satanás. Que mientras que la prueba tiene la intención de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestro carácter, la tentación entonces va a apuntar a derribarnos y a destruirnos. A veces hay la concepción de que en medio de la prueba, en medio del dolor, yo no voy a ser tentada. Pero el escenario de la prueba, nos va a decir Jesús, es el escenario propicio para Satanás tentarnos. Porque hacia dónde apunta la tentación, hacia poner en duda cuál es la voluntad de Dios, poner en duda la palabra de Dios y sus promesas, que no confiemos y que no creamos en sus palabras. Pedro, muchos años después, lo dijo en otras palabras. Dijo, después de muchas, en medio de las aflicciones, echen todas sus ansiedades, porque Él es el que tiene cuidado de vosotros. Pero cuidado, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La prueba es el escenario fértil donde Satanás puede sacudirnos, puede desestabilizarnos y puede derrumbarnos. Por eso el título de esta enseñanza es: los cristianos también se derrumban. Los cristianos también nos desboronamos. Jesús mismo allí en el texto, vayan conmigo allí 22:40, versículo 40, sí, vamos a leer el 40, dice: cuando llegó a aquel lugar, es decir, al monte de los olivos, les dijo: orad para que no entréis en ¿qué? Para que no entren en tentación. Para que en medio de la prueba no duden, para que en medio de la prueba se sostengan aferrados a la palabra, para que en medio de la prueba abracen mis promesas, para que en medio de la prueba entiendan que solo hay algo que los va a sostener y es la palabra. El plan de Satanás entonces en medio de la prueba es derrumbarnos. El plan de Satanás es debilitarnos. Jesús sabe lo que se experimenta en medio de la prueba. Mientras que Pedro quiere hacerse el fuerte, el irresistible, el inquebrantable, Jesús va y lo modela de una manera distinta. Y acompáñenme allí en el versículo 41. Se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más incesantemente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La prueba nos debilita, iglesia. La prueba nos hace vulnerables. La prueba nos hace frágiles. Pero el remesón de Satanás entonces nos desestabiliza. El remesón de Satanás
Satanás entonces nos puede hacer derrumbar, ¿sí? Por eso es la necesidad de la oración. Jesús sabe lo que se experimenta en medio de la prueba y las ganas que dan de tirar todo a bordo en medio de las realidades de sufrimiento. La prueba es el terreno fértil para que Satanás ponga en duda la palabra de Dios en tu vida, para que Satanás ponga en duda las promesas de Dios en tu vida, para que Satanás quite las bases en las que por años ha estado tu confianza. Ese es un terreno que nosotros, o esta es una realidad que nosotros tenemos que comprender. Sí, la prueba la produce el Señor, pero en ese escenario podemos ser vulnerables al zarandeo, a ser desestabilizados, a ser movidos de nuestra fe, a ser movidos de nuestras convicciones, a ser movidos de nuestras creencias. Ese es el plan de Satanás. Analicemos entonces por un momento cuál es el plan de Jesús. Jesús dice, pero yo he rogado por ti. Esto es lo que yo espero de ustedes en medio de la prueba. Lo primero es, esto es lo que Satanás quiere. Atentos, prepárense, oren, dependan de Dios y de su palabra. Aférrense a las palabras, a las promesas. Esto es lo que yo anhelo, Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En medio de los anuncios de la muerte de Jesús hay un patrón. En los 3 anuncios que escriben los evangelistas hay un patrón. Y el patrón es que Jesús da el anuncio. Frente a los anuncios de Jesús, los discípulos malinterpretan, ¿sí? En el primer anuncio, Pedro le reconviene a Jesús y le dice, no, eso no tiene que pasar con el Mesías. Jesús le dice, es inevitable eludir la cruz. Es imposible eludir la cruz para el Mesías. En el segundo anuncio, Jesús dice, voy a morir. Pero entonces una de la madre de los discípulos dice, mira, cuando tú estés allá vas a sentar a mis hijos a la derecha y uno a la izquierda. ¿Sí? Y en el último anuncio, que es este en el que estamos, los discípulos están conversando en medio de la tentación. Oiga, ¿quién va a tener o quién va a ser el mayor? ¿Sí? ¿Quién va a ser el más poderoso? ¿Quién va a ser el más fuerte? ¿Sí? Esa es la conversación. Luego del anuncio que Jesús les ha dado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Frente a la mala interpretación que los discípulos tienen, entonces hace pedagogía y les enseña, vengan acá, ven, vamos a darle una clase de qué es lo que yo espero o cómo es la forma que ustedes deben enfrentar esto. Yo espero que en medio de esta realidad no falte algo. Si falta todo lo demás no importa, pero que no falte la fe. Ese ruego de Jesús es el ruego que se hace hacia uno mismo. Es decir, Jesús tiene la habilidad de ponerse en los zapatos de sus discípulos y rogar por lo que ellos ni siquiera entienden que están a punto de enfrentar. Jesús ora para que su fe no falte, para que esa firmeza en la palabra, en las promesas que Jesús les había hecho, no se debilitara, no se desboronara, no se derrumbara.
Marcos lo dice de otra manera. Marcos dice 14, 27 al 31. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes van a perder su confianza en mí hoy. Eso es la realidad de la prueba. En la prueba, el punto que va a ser bombardeado es la confianza en el Señor. El punto o la roca donde van a venir todos los golpes es en cuánto confías en el Señor, cuánto confiamos en su palabra, cuánto confiamos en sus promesas. Todos los golpes y todos los atentados van a ir dirigidos allí, a esa confianza en el Señor, para que la fe, la confianza en Dios no falte. Jesús hace algo muy particular, y es que Jesús ora dice que todos los discípulos van a ser zarandeados, pero hace acepción de personas al orar solo por Pedro. Ora solo por Pedro. Dice: pero yo he rogado por ti. Jesús ora solo por Pedro. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús dice que todos lo van a negar, Él es el único que se resiste. Él es el único que se para en la plataforma de la autosuficiencia y dice: no, Señor, tú estás equivocado. Estás diciendo un grave error. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a ir contigo. Pedro es aquella persona que intenta enfrentar las duras realidades de la vida parado en la plataforma de la autosuficiencia. Pedro es esa persona. La autoconfianza, atentos, la autoconfianza, la autosuficiencia va a ser un gran peligro que nos va a exponer en medio de la prueba, porque la realidad de la prueba es algo que ni usted ni yo podemos manejar, y solo lo vamos a vencer, solo vamos a salir victoriosos de allí, abrazados de Dios y de sus promesas. Amén. Solo vamos a salir de allí sanos y salvos, abrazados de su palabra y de sus promesas. Si confiamos en nuestros recursos, si confiamos en nuestras herramientas, si confiamos en nuestras habilidades, vamos a caer estrepitosamente. La fe apuntaba a que pasara lo que pasara, Pedro confiara en que estaba en las manos del Señor. A que pasara lo que pasara, estaba llamado a guardar fidelidad a ese llamado que Dios le había hecho. Yo te he hecho a ti pescador de hombres. La prueba, mis amados hermanos, no es algo que viene solo para hacernos llorar. La prueba no es algo que viene solamente para que nuestro corazón se arrugue por un tiempo. La prueba tiene el propósito de hacernos fuertes, de hacernos firmes, de hacernos crecer. Pedro, ya cuando era más anciano, lo llegó a decir de esta manera: lo que pasa, mis hermanos, es que luego que hayamos padecido por un tiempo, luego que hayamos sido probados por algún tiempo, Él mismo os perfeccionará, Él mismo nos afirmará, nos establecerá, Él mismo nos va a dar ese soporte que necesitamos. Santiago lo dice de otra manera, porque es que ustedes deben gozarse en medio de la prueba, porque la prueba de vuestra fe tiene un resultado
resultado no solamente son las lágrimas, no solamente son los cuestionamientos a Dios, no solamente son las preguntas que le hacemos allí en el secreto de nuestra habitación. No, esa realidad de prueba en el plan, en la intención de Dios, tiene la idea de darnos paciencia. Y la paciencia teológicamente es la habilidad para resistir. ¿Quieres tener la habilidad para resistir? La prueba entonces es el escenario donde vamos a recibir esa habilidad para soportar, para poder estar debajo de cualquier presión en medio de nuestra vida. La paciencia es esa que nos da esa habilidad, aquella que nos permite estar debajo de cualquier circunstancias y permanecer seguros con la convicción de que estamos en las manos del Señor. Amén. Pero no solo eso, dice Santiago, esa paciencia también produce madurez, también produce crecimiento en el carácter cristiano. Es decir, esta paciencia de la que está hablando Santiago, o estos resultados de la prueba, de perseverar, de que confiemos, no es una actitud pasiva, es con una actitud de guerra, de lucha, una actitud en la que perseveramos y nos sobreponemos a las realidades que estemos enfrentando. La madurez a la que el Señor nos quiere llevar en medio de la prueba tiene que ver con ese carácter mental, ese crecimiento intelectual, emocional, que nos hace completos, íntegros, ojo, no perfectos, porque hemos atravesado distintas etapas que nos han llevado a recibir y a ser fortalecidos en la fe. Ese es el plan del Señor, que en medio de la prueba permanezcas, mientras que el que quiere derrumbarnos se llama Satanás. El plan de Jesús es que podamos permanecer firmes, y no solo eso, el plan del Señor es darnos firmeza, porque a partir de esa firmeza entonces vamos a poder afirmar a otros, vamos a poder ayudar a otros. Me llama profundamente la atención que después de este derrumbe estrepitoso de Pedro, va a estar habilitado para poder ayudar a otros que se han derrumbado. Pedro, que se va a derrumbar según el anuncio de Jesús, va a recibir, él recibe la promesa, o se le recuerda la promesa de que él tiene una tarea de confirmar a sus hermanos. La tarea de Pedro era soportar. La tarea de Pedro era permanecer de pies. Esta es la tarea pospascual, es decir, luego que yo muera y tú te arrepientas, luego que tú te vuelvas a mí otra vez, tú tienes una tarea con este grupo y con tus hermanos. Tienes la tarea de apoyarlos, tienes la tarea de soportarlos, tienes la tarea de permanecer de pie como un soporte para que ellos se aferren y se soporten en ti también, para evitar vacilaciones. Solo aquellos que han comprendido esta verdad en medio de la prueba pueden tener la habilidad de ayudar a otros en medio del sufrimiento. Jesús le está diciendo a Pedro: mira, no es desde tus promesas se las lleva el viento, pero las mías no.
Mi promesa permanece para siempre. Te he dado una promesa y te he hecho pescador de hombres, y eso es lo que vas a hacer. Y el gallo no va a cantar esta noche hasta que tú ya me hayas negado 3 veces. Jesús lo que le quiere decir con eso es: tu promesa no va a llegar muy lejos. Tu promesa no va a llegar hasta el día siguiente. No vas a tener la valentía para permanecer o para cumplir esa promesa ni siquiera un día, porque mañana ya me has negado 3 veces. Antes de que amanezca ya has incumplido tu promesa. Ese es el plan del Señor, mis hermanos, que permanezcamos firmes en medio de la prueba. Pero hay un peligro, y es mi tendencia, yo no sé si será solo la mía, de enfrentar la prueba en la plataforma de la autosuficiencia. Creer que estoy firme según mis recursos, mis habilidades. En medio de los evangelios hay unos relatos donde los escritores nos quieren mostrar a los discípulos tal cual como son ellos, con las realidades de su corazón. Y este es uno de los relatos donde los escritores de los evangelios nos muestran a los a los discípulos tal cual como son, seres humanos como usted y como yo. Y luego del anuncio de Jesús, como les decía ahorita, los discípulos están peleando en el puesto de honor. Y luego de que Jesús le da el anuncio a Pedro de que lo va a negar, ¿sí? Los discípulos le dicen, cuando Jesús está conversando con ellos de lo que va a ser esa captura de Jesús, digámoslo así, ellos le dicen: mira, Jesús, aquí tenemos espadas. Aquí estamos preparados. Vamos a enfrentarlo con espadas. Lucas no nos dice quién fue ese que dijo de las espadas, pero Juan sí nos da más detalles. Juan nos dice que aquel que desenvainó la espada y cortó la oreja de Malco, ¿quién fue? Pedro. Juan capítulo 18, versículo 10. Pedro tiene la obstinación de enfrentar la prueba con todo lo que él tiene a la mano. Si es con palo, es con palo. Si es con piedras, es con piedras. Si es con espada, es con espada. Jesús le dijo: basta, ustedes no han entendido. No hablemos más de esto. Vamos a la vida real entonces. Cuando llegó la prueba, entonces Jesús fue a la vida real. Jesús ya está a punto de enfrentar la prueba. Jesús va al Monte de los Olivos. ¿Y qué hace Jesús? Ora, ¿cierto? Ya leímos cómo oró Jesús. Y cómo recibió la fortaleza para enfrentar la prueba. Mientras Jesús está orando, los discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos, ¿sí? Los discípulos se quedaron dormidos. Por eso cuando llegó la prueba, los discípulos no supieron qué hacer. Los discípulos no supieron cómo enfrentarla. Pedro se empecinaba en que era con espadas, en que era la violencia. Jesús le dice: no es así. Pero aún así Pedro dice que él será la excepción. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Sí? Todos, mis amados hermanos, los que estamos aquí, somos conscientes de nuestra necesidad de fidelidad al Señor. Todos tenemos una lista de fallos interminables, porque también le hemos fallado al Señor. También le hemos negado. También hemos puesto en duda su palabra en medio de la prueba. Pedro está modelando de una manera muy clara la realidad humana, de querer enfrentar esas realidades con nuestras fuerzas. Yo soy capaz, yo no voy a caer, yo voy a permanecer firme, esto no me va a dañar. Pero cuidado, la autosuficiencia es el terreno que es fértil para Satanás
derrumbarnos. Amén. Se trata más bien, la idea es que podamos reconocer nuestras vulnerabilidades, que podamos reconocer nuestras fragilidades y que podamos ir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy con mis quiebres, aquí estoy con mi fragilidad. Ven, y que tu gracia, que tu misericordia pueda levantarme, que tu misericordia pueda sostenerme en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles. Se dice que las Torres Gemelas habían sido edificadas para soportar el avión más grande de su época. Pero no contaron que años más adelante iban a crear aviones más grandes. Iban a crear aviones más poderosos. ¿Sí? Se dice que las 3 causas principales por las que las Torres Gemelas cayeron, una fue porque el sistema de seguridad de los Estados Unidos fracasó. No hay sistema de seguridad humano que se pueda mantener en pie en medio de la prueba. No vamos a resistir, no vamos a soportar. Mis seguridades, mi control, voy a perder el control. Porque todo sistema de seguridad humano, por poderoso que parezca, se va a derrumbar. La siguiente causa por la que las Torres Gemelas cayeron es por el daño estructural que tuvieron las torres con el impacto de los aviones. La estructura se debilitó, la estructura. Y hacia allá es donde apunta Satanás, a desestructurarnos, a quitarnos las bases, a quitarnos la plataforma de una confianza bien plantada que no sea en nosotros, sino en Dios y en sus promesas. Y la tercera es la cadena de incendios que generaron los aviones al explotar con todo el combustible que llevaban dentro. Sistemas de seguridad que fracasan. Todo mi sistema de seguridad fracasa en medio del dolor. No hay nada que le dé sentido a mi vida en medio del dolor. Nada nos ilusiona, nada nos llena. Por eso el mundo de hoy está como está, tratando de buscar un sistema de seguridad, y lo busca en redes, y lo busca en el dinero, y lo busca en la fama, y lo busca en el poder. Pero la prueba, el dolor, el sufrimiento nos desestructura, nos debilita, nos hace frágiles, y además de eso genera muchas, pero muchas consecuencias. Pedro se creía el más fuerte. Pedro se creía el que iba a permanecer de pie. Aunque todos se escandalicen, aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Me llama la atención que Pedro no escribió ningún evangelio. Escribió 2 cartas al final del Nuevo Testamento. Pero le permitió a los evangelistas su testimonio. Le permitió a los evangelistas su historia para decirle a las generaciones futuras: sí, los que nos creemos poderosos en nuestras fuerzas también nos hacemos pedazos, también nos derrumbamos. En los que enfrentamos las pruebas en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, también nos hacemos trizas. Los cristianos también nos debilitamos. Los cristianos también fracasamos. Pedro es la historia
de un fracaso. Pedro es la historia de alguien que cayó con sus sueños rotos, lleno de culpa, lleno de amargura. ¿Sabe qué hizo? No quiso seguir adelante, volvió atrás. Yo voy a volver a mi tarea. Mi tarea es la pesca. Mi tarea es la pesca. Yo nací fue para pescar. Pero cuando aunque nos hayamos vuelto atrás, ¿sabe qué hace la gracia del Señor? Sale a nuestro encuentro. Porque cuando Pedro regresó, volvió a su antigua labor, un día, una mañana, Jesús se le apareció allí en la orilla del mar y preparó un desayuno, preparó una mesa y le dijo: ven, siéntate y vamos a conversar. Porque la mesa del Señor es preparada para aquellos que no damos la talla. La mesa del Señor es un símbolo de reconciliación. La mesa del Señor está preparada para aquellos que nos sentamos en la mesa y sin vergüenza reconocemos que caímos, sin vergüenza reconocemos que le hemos fallado al Señor. Allí, ¿sabe qué hace el Señor? Jesús reorienta la misión de Pedro y le dice: toma la llave. Ya tú sabes lo que es estar preso en la culpa, lo que es estar preso en el fracaso. Ves y busca a otros derrumbados. Ves y busca a otras ovejas, a otros corderos, a otros que están heridos, y con la llave de la gracia y con la llave del perdón tú los vas a firmar, tú los vas a fortalecer. Con la llave de la misericordia tú les vas a enseñar lo que es la gracia del Señor, porque a la final Lucas nos va a decir: fue a eso lo que vino Jesús, a buscar y a levantar a aquellos que se han caído y que se han derrumbado de la fe. Con la historia de Pedro, atentos con esto, Jesús no está legitimando el pecado o las faltas o nuestros desaciertos, no. Jesús está abriendo un escenario para que lo confesemos, para que lo procesemos, para que lo elaboremos y sin miedo podamos ir al Señor con la esperanza de que seremos restaurados. Amén. Jesús está haciendo, y cuánta falta nos hacen, mis hermanos, escenarios donde nosotros podamos elaborar nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras caídas, nuestras rupturas, en lugares donde podamos ir para procesarlos sin el miedo a que seamos juzgados y condenados. No sé cuál es el momento en el que tú estás hoy. Si es que en medio de la prueba, de lo que te resistes o persistes en prometer lealtad con tus fuerzas, con tus recursos, o si ya fuiste impactado por el dolor o por el sufrimiento, estás allí vuelto pedazos. No sé cuál es el momento en el que estás, pero la palabra del Señor hoy tiene algo para ti. Cualquiera que sea el momento, si aún te resistes y dices: no, yo soy firme, yo soy fuerte, cuidado, porque Satanás tiene un plan. Si ya fuiste impactado y estás debilitado en tu fe, recuerda que la promesa del Señor sigue firme. Si estás allí hecho pedazos, anclado en el pasado, en las consecuencias de tu acción o de tu caída, Jesús está hoy aquí para invitarte a la mesa y decirte: ven, que todavía mi promesa sigue en pie. Ven,
como dice Isaías, que yo he venido a salvar lo que se ha perdido. Recuerda, yo he venido a sanar lo que se ha quebrado. Yo he venido a reconstruir lo que se derrumbó. Yo he venido a liberar al que está oprimido. El Señor tiene algo para hacer en tu vida hoy, en la medida que tú se lo permitas. Amén. Por favor, iglesia, colócate de pie. Y ahora es tu realidad. Esta fue la realidad de Pedro. Esta fue la historia de Pedro. Ahora, esta palabra que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con tu vida, y te pido que por favor cierres tus ojos. Le permitas al Espíritu Santo que ministre esa palabra en tu vida y en tu corazón. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Vamos, dilo con tu corazón, con todas tus fuerzas. Hazlo una oración. Entra en mi vida. Ven, Señor, ven. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Ven, Espíritu Santo. Dame de tu allí santidad. En esos quiebres, Señor, ven, ven. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Señor, solo reconocemos cuánto te necesitamos, Señor. Reconocemos cuánta necesidad hay, Señor, de tu presencia, Señor. Te necesitamos, Señor. Subir a lo más alto. Gracias, que Señor, yo gracias. pueda, solo Gracias, Señor, para gracias, Señor, verte, gracias. mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesitamos de tu gracia, Señor. Este es el clamor de plenitud hoy, Señor. Este es el clamor de la iglesia. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Clamamos, Padre. Dios, porque te necesitamos a ti, buen Dios. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Gracias. Ven. Y entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Gracias, Señor, sana. Haz un milagro Sana, en Señor, mí. sana. Entra Sana, en Jesús. mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor.
Yo voy a pedirles que por favor usted se haga al lado de un hermano y ponga la mano sobre su hombro. Busque a alguien por el que va a orar por usted y usted va a orar por él.